Bien, vamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios allá en el libro de Hebreos. Capítulo 2 del libro de Hebreos. Ahí vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios. Capítulo 2 del libro de Hebreos. Hebreos está casi al final de la Biblia, por si no lo han encontrado. Ayúdenme los hermanos que no lo han encontrado ahí. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 4, ahí vamos a meditar. Capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Ayuda a la vida de cada uno de mis hermanos, a mi hermana que se encuentra en este lugar, a los vecinos, a los que están a través de las redes, Señor. Habla la vida de cada uno de ellos, Señor. Que pongan esos oídos receptivos para que puedan, Señor, edificar su vida con esta palabra, Padre Santo. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentar. Bien, Jesús es Dios, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios fue dada por nuestro Dios primeramente, luego por ángeles, dice ahí. Si ustedes leen el versículo 1 del capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces dice que a través de Jesucristo vino la palabra, vino la salvación. Y nosotros tenemos que reconocer quién es Jesús, ¿verdad? Aquí nos está enseñando nuestro Dios de que el Hijo es superior a los ángeles. El Hijo es superior a Moisés. Aquí lo dice en el capítulo 1 del versículo 5, dice: el Hijo superior a los ángeles. Entonces, cuando dicen Jesús es un ángel, no, ¿verdad? Jesús es Dios, tiene poder, y a quien exalta es a Jesús nuestro Dios. No dice ahí la palabra que Él no llamó a ningún ángel con su nombre, vení aquí, ¿verdad?, sino a su Hijo. Eso es lo que dice, porque si ustedes leen ahí el versículo 5, dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, ¿a quién? Le dijo a Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Él mismo era Dios. Dios manifestándose en Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús mismo, siendo Dios en esta tierra, hablara a los hombres y lo conocieran. Así que nosotros ya le conocemos, pero muchos no le conocen. Muchos se imaginan: no, Jesús es un ángel. Otros en aquel tiempo Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres que son? Pedro le dijo: unos dicen que un profeta, otros dicen que Juan el Bautista, pero ¿y ustedes? Les digo, ¿quiénes creen que yo soy? El Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Aleluya. Entonces ellos habían creído y le dijo: bienaventurado tú, Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén.
Entonces, el conocer a Cristo solo Dios lo revela. Y a usted y yo, Dios nos ha revelado que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que vino a dar por amor su vida para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo no fuéramos condenados y tuviéramos esa esperanza de salvación y vida eterna. Ahora lo que tenemos que hacer, en lo que vamos a meditar, es de que hay que cuidar la salvación que Cristo nos vino a dar, ¿verdad? O sea, hay que mantenerlo firmes en esa convicción de la fe en la cual Él nos ha enseñado, porque a eso vino Él, a fortalecernos en la fe, para que nosotros no dudemos de Él, de que Él es Dios, de que Él tiene el poder, de que Él controla nuestras vidas. De eso es lo que habla Hebreos aquí en este pasaje. Por eso que nosotros tenemos que ser agradecidos. Veamos ahí en el versículo 7 del capítulo 8. No, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice el 7. Ciertamente de los ángeles dice. Oigan, ¿quién dice esto? Es Dios, ¿verdad? Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahora en el 8 veamos qué dice. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. ¿Qué le está diciendo primero? Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, le está diciendo Dios. Es tu trono, le dice. Por eso Juan el Bautista anunciaba que el reino de los cielos se había acercado cuando Jesús venía a predicar a esta tierra. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre nosotros, decía. Ahora mismo también el reino de los cielos está aquí, porque Cristo vive en cada una de nuestras vidas. Entonces Juan el Bautista lo venía anunciando, y que la palabra se tenía que expandir, el evangelio, el anuncio de que Cristo venía o un Salvador venía. Cristo lo cumplió. Eso lo cumplió Él. Cuando a Él se le dio el libro del profeta Isaías. Busquemos esa cita antes de empezar ahí. Lucas capítulo 4, versículo 21. Veamos qué dice. 4, versículo 21. Lucas capítulo 4, versículo 21 dice: y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura es la que se cumplió? La promesa que había dado desde los antiguos tiempos, donde dice de que Dios había hablado por los profetas y les había dicho de que iba a venir alguien y que a Él tenían que oírles. Eso está allá en Deuteronomios 18. Allí se encuentra esa cita donde dice que ahí va a venir alguien, porque como no querían oír a Moisés, ni oyeron a Dios, entonces va a venir uno de su pueblo, les dice. En Deuteronomios capítulo 18, allí se encuentra esa cita. Así es que, cuando dice aquí, que comenzó a decirles, hoy se ha cumplido la escritura, es cuando le dan el rollo. Veamos el versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está diciendo eso? Cristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo? Muchas sanidades, para sanar cojos, para sanar enfermos. Por eso es que Él dice que hoy se ha cumplido, dice ahí en el versículo 21. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Por qué? Porque Él era el que venía a hacer esas sanidades, a dar esa libertad a los oprimidos, pero quizás a los presos, pero no es de la cárcel, sino presos en nuestros problemas, en nuestra propia vida, en la cárcel de nuestro corazón. Allí estábamos oprimidos, pero Él vino a libertarnos. Él nos dio esa libertad por la cual ahora nosotros somos libres. Por eso es que Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que usted y yo sintámonos orgullosos de haber recibido de parte de Dios la misericordia para poder creer en Él,
porque muchos no creyeron. ¿Por qué? Porque tenían cegado, dice, su entendimiento. Así es que nosotros hemos reconocido a Cristo. Vámonos allá a Hebreos, ahí donde empezamos. Dice el versículo 1. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia. ¿Qué es la diligencia? Obediencia. Hay que ser más obedientes ¿a qué? A la palabra. Por eso dice, por tanto, es necesario. ¿Por tanto de qué? De todo lo que ha hablado Él, que Él es Dios y vino a esta tierra, Dios encarnado en Cristo Jesús. Por eso se llama esa la unión hipostática, donde es 100% Dios y 100% hombre. Eso es lo que Cristo se hizo. Cristo es Dios y 100% hombre cuando nació de María la Virgen. Ahí se hizo hombre y anduvo en esta tierra y sintió el dolor, tenía emociones. Así que por eso es que dice aquí que con todas estas cosas, dice ahí, por tanto es necesario que con más diligencia, o sea, que pongamos más atención a las cosas que Cristo hizo por usted y por mí, para salvarnos, para librarnos de la muerte y condenación eterna. Por eso dice, es necesario. Entonces para cada uno de nosotros es necesario que pongamos más diligencia en las cosas de Cristo. Que no seamos como muchos que no le ponemos importancia a la palabra, sino hay que ponerle importancia. Eso es lo que está diciendo. Es necesario que con más diligencia, que con más atención. Miremos que sigue la siguiente palabra. Atendamos, dice, a las cosas que hemos oído. ¿Pero que hemos oído de quién? De Cristo Jesús. Que pongamos diligencia a esas cosas, porque lo que Él vino a decir y hacer a esta tierra no fue en vano. Fue el sacrificio que ya Dios había preparado para que usted y yo fuéramos salvos, para que el mundo tenga esa esperanza que aún no tiene mucho, esa salvación. En esa cruz Él derramó su sangre, Él sufrió, y por eso es que dice ahí que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Luego dice, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse, hermano? Caerse. ¿Y por qué se cae uno? Porque se tropieza en algo. Porque hay tropiezos. Exacto. Si alguien nos pone una cáscara, nos deslizamos, ¿verdad? Pero esa cáscara, ¿quién la pone? El enemigo. Entonces, por eso, Cristo, conociendo eso, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Porque oímos en aquel tiempo la ley de Moisés, ¿verdad? Y dice que la ley fue dada por medio de ángeles, dice. Sí, ya vamos a ver esa cita, donde dice que la ley fue dada por medio de ángeles. Dice que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, hermanos, usted y yo. Por más seguro que nos sintamos, debemos de seguir confiando en Dios. No nos acomodemos, decir que yo ya conozco todo lo que Cristo hizo. Es cierto, ya leímos algunas veces, ¿verdad? Ya oímos muchos mensajes donde dicen que Cristo vino a sufrir, a dar su vida, sufrió azotes, sufrió la muerte, pero luego Dios al tercer día lo resucitó. Y ahora ese sufrimiento dijo que se iba a convertir en gozo, ya no en dolor, ¿verdad? Porque el gozo de volver a ver nuevamente a Cristo, aquellos discípulos que se quedaron tristes cuando Él se fue, se iban a gozar, dijo. Y se iban a gozar como la mujer cuando da a luz, que siente los dolores, pero luego que ha nacido el Hijo, se goza de verlo. Así se iban a gozar los discípulos cuando de nuevo me verán. Así que, hermanos, hay que gozarnos en la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos habla aquí que es necesario que cada uno de nosotros seamos diligentes en las cosas de Dios, que estemos dispuestos en nuestro corazón a poder servirle, a poder buscarle, a poner atención a lo que Él está hablando. Porque como dijimos en aquel tiempo, Dios primeramente habló, dice,
por los profetas. Pero ahora en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, y su Hijo nos sigue hablando. Porque aquí esta palabra Él la dejó. Muchos no la toman importancia a esta palabra, ¿verdad? A estos libros, porque dicen son hechos por hombres, pero no por cualquier hombre, sino hombres inspirados por Dios. Ellos recibieron la inspiración del Espíritu Santo y por eso escribieron lo que Dios ha hablado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, obediencia a la palabra, porque las cosas que oímos de Cristo es para que nosotros seamos más sensibles, más diligentes. Por eso dijo Ezequiel que iba a quitar ese corazón de piedra y iba a poner un corazón de carne, para que ellos fueran más sensibles a la palabra y pudieran entender. Porque con un corazón de piedra no se siente, aunque le estén golpeando. Pero con un corazón de carne es diferente. Ya usted siente y sabe lo que es el dolor. Eso es lo que Cristo sufrió. Así es que usted y yo sintámonos agradecidos con nuestro Dios, porque Él es bueno y su misericordia dice que es para siempre. Así es que tengamos ese cuidado. Aquel que nos quiere que nos caigamos o que nos deslicemos es el diablo. Y Él siempre nos va a poner tropiezos. ¿Por qué? Porque Él está en la mente. Él viene y le dice en su mente: no, usted no puede ir ahorita. Ahorita se siente mal, ¿verdad? Ahorita tiene que coser los frijoles. Ahorita no ha venido alguien que estoy esperando una visita, ¿verdad? Porque a veces eso los entretiene. No, es que llegó visita y no pude. Así nos pasa a veces. Hay que traerla a la iglesia. Sí, porque primeramente en nuestra vida tiene que ser Dios. Sí, estamos diciendo aquí que tenemos que ser diligentes, pero en las cosas del Señor, en las cosas que hemos oído, dice Iber, la diligencia es en las cosas que hemos oído, pero del Señor. Eso es lo que dice, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuándo? Cuando el enemigo nos ponga esos tropiezos. Y es que esos tropiezos están cada rato en nuestra mente. ¿Por qué? Porque esos tropiezos nacen a medida de nuestra duda de que lo que Cristo hizo no es real, de que no es cierto lo que Él vino a hacer. Así es que entonces el enemigo mete esa duda en cada una de nuestras mentes, y como nosotros le ponemos más atención a veces a Él, entonces le creemos y empieza la duda, y entonces estamos le dando más espacio al enemigo para que Él obre, pero obre a favor de Él. Pero usted y yo, si el enemigo se mete en nuestra vida, nos apartamos de Cristo. ¿Por qué? Porque ya cuando el enemigo está dominando nuestras vidas, Cristo no va a entrar. Cristo se va a salir o no va a obrar. ¿Por qué? Porque donde hay pecado, Cristo no habita. Así que por eso es que hay que ser diligentes, dice, con las cosas que hemos oído. Atendamos estas cosas que oímos de la palabra y que tratemos de ponerlas por obra, porque no sea que nos deslicemos, no sea que se nos olvide el sacrificio de Cristo, en el cual Él dice allá en Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades. Allí fueron clavadas nuestras enfermedades. Por eso nosotros tenemos que saber que en Jesús hay sanidad, porque en ese sufrimiento, en esos clavos que Él recibió, allí fueron clavadas nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros problemas. Y los problemas no tienen ahora por qué dominarlos, si ya Cristo los cargó en la cruz, ¿verdad? Por eso que Cristo nos hace ese llamado allá en Mateo 11:28: venid a mí todos los que están cansados y cargados. Entonces, ¿por qué vamos a estar cargados de problemas, de cosas que nos detienen la bendición con Cristo? Si Él nos hace ese llamado: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces nuestro descanso está en Cristo Jesús. Solo en Él está nuestro descanso. Muchas veces queremos descansar en otras personas, pero no podemos, porque si otras personas o nosotros mismos no podemos,
con nuestras cargas o con sus cargas. ¿Cómo vamos a poder con las de otros? Pero Cristo sí pudo, ¿verdad? Sí, amén. Con el mundo entero, con toda la culpa del mundo. Por eso Él llevó nuestros pecados y dice que cuando nosotros venimos a Cristo, dice que los pecados de cada uno de nosotros son tirados a lo más profundo de la mar, ¿verdad? Y ya no vuelve a verlos. Pero uno, como el enemigo, viene y le mete ahí en la mente. Uno se acuerda y dice, no, pero es que yo hice esto. Pero si ya Cristo los llevó y los aventó en lo más profundo de la mar, ¿para qué lo vamos a sacar nosotros? Así que confiemos en Dios, en que esa palabra está haciendo el efecto en nuestra vida y eso nos va a ayudar a fortalecer. Por eso es que dice ahí, tengamos cuidado de no deslizarnos. No vaya a ser que nos deslicemos. ¿Y qué pasa ahí? El enemigo nos va a apoderar. Así que veamos el versículo 2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ahí está, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces dice que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, se mantuvo firme. ¿Cuál dijimos que era la palabra que dieron los ángeles? La ley. La ley la dieron los ángeles. Vamos a irnos a esa cita para que comprobemos ahí. Vámonos a Hechos 7:53. Hechos 7:53. Dice, vosotros, este es un sermón que dio Esteban antes de que fuera apedreado. Le estaba diciendo a los fariseos muchas de las cosas y entre ellas les dice, vosotros que recibisteis la ley, les dice, por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían. Ahí está. Y en sus corazones y crujían los dientes. Entonces era que Esteban les estaba redarguyendo con la palabra. Pero lo que queremos ver es que dice que esta ley fue dicha por ángeles. Pero vamos a ver otra cita allá en Gálatas. Vamos a irnos a Gálatas 3:19. Más adelantito, de donde estábamos, de hecho. Romanos, Corintios, y después de Corintios sigue Gálatas. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 dice, entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Hay una pregunta ahí, ¿verdad? Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue hecha la promesa. Y dice que fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahí está. ¿Quién era el mediador? Era Moisés en aquel tiempo. Allí fue dada la ley. Recordémonos que Moisés estuvo con Dios en el Sinaí, ¿verdad? Y dice que fue dada por un mediador. Recordémonos que en aquel tiempo el mediador del pueblo de Israel y Dios era Moisés. Ahora el mediador entre usted y Dios, ¿quién es? Ahora es Jesús. En este tiempo, por eso dice que nos ha hablado ahora por su Hijo, porque Él intermedia por usted y por mí. En aquel tiempo hay una comparación entre Moisés y Cristo, porque Moisés era el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Ahora Moisés ya no está, ¿verdad? Murió, pero hay alguien que vive para siempre, y ese es Jesús, intercediendo por usted y por mí delante de nuestro Dios. Así que tenemos bien claro ahí que la ley así fue dada, ¿verdad? Ya vimos dos citas, así que, bueno, y sigamos allá en Hebreo. Entonces dice de que, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando dice justa retribución, es de que si la palabra en aquel tiempo se mantenía firme, que era la ley, y se cumplía cuando alguien fallaba, que era muerto apedreado,
Entonces se mantenía firme. Nadie podía violarlo. Pero la palabra no salvaba en aquel tiempo, la palabra de la ley. ¿Por qué? Porque la ley solo lo hacía consciente de que usted pecaba. Y si pecaba, merecía la muerte. Por eso es que allá en Romanos dice eso, que la paga del pecado es muerte. Porque en la ley el que pecaba se moría. Por eso ellos dijeron que Esteban estaba blasfemando y no, matémoslo a apedreado. Por eso le llevaron a Jesús a aquella mujer también, ¿verdad? Acusada de adulterio. Para ver si Jesús decía mátenla, pero Jesús no vino a matar a nadie. Él vino a salvar las vidas, a salvar las almas. ¿Para qué? Para que le glorificaran, para que le dieran la honra y la gloria. Así es que en ningún momento Jesús iba a condenar a esa mujer. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder de absolverla. El hombre no tiene poder para absolver las culpas o los pecados, sino solo Cristo. Uno en su ignorancia, ¿verdad? Es que dice, no, el Padre me va a quitar los pecados con tantos padres, ¿no? Esa es la ignorancia que uno tenía. Así venía con esos dogmas los papas desde aquel tiempo. Pero ahora hemos reconocido que el único que puede quitar el pecado del mundo es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista lo reconoció, cuando estaba bautizando en el Jordán, él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el único. A nadie más le han dicho, que es el que puede quitar los pecados, no solo Cristo Jesús. Por eso confiamos en Él, por eso es que todas nuestras culpas, todas nuestras enfermedades, tenemos que ponerlas en manos de Jesús. Por eso les mencionaba la cita de Isaías 53, donde dice que Él llevó consigo todas nuestras enfermedades. Así es que ya no nos debe de afligir las enfermedades, ¿verdad? Porque todas ya fueron clavadas en la cruz del Calvario. Nosotros, en nuestra falta de fe, que se nos va muchas veces, ¿vale? No, quizás Dios ya no nos pasa nada, o Dios ya no nos va a contestar el milagro. Entonces ahí perdemos la fe, dejamos de confiar en Jesús y el enemigo se alegra. Aquí hay espacio donde entrar, y ya están dudando, la duda del diablo, dijimos, porque Satanás dice la palabra que es padre de toda mentira. Sigamos avanzando. Entonces estamos en el versículo 2. Dijimos que la ley fue dada por ángeles y que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, se mantuvo, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuenta una historia en la Biblia de que en los mandamientos Dios estableció el día de reposo, ¿verdad? Y dicen de que alguien fue a buscar y a cortar leña. Entonces dice que lo hallaron los maestros de la ley, lo agarraron y lo llevaron a los sacerdotes, a Moisés, ¿verdad? Que era el mediador entre Dios y los hombres. Él le consultaba a Dios por el pueblo. Así es que dice de que cuando lo agarraron y lo llevaron a Moisés, le dijeron, este hombre fue encontrado trabajando el día de reposo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Cortando leña para ir a cocinar. ¿Y qué debemos de hacer con él?, le dijeron a Moisés. No, a él le gustaba ser legalista con la ley y decirle, matémoslo. Entonces dice de que viene Moisés y le dice, no sé qué hacer, pero déjenme, enciérrenlo por ahí en un cuarto, voy a consultarle a Dios. Y se fue y se puso a orar y habló con Dios, y Dios le contestó, y dice que Dios le dijo, mátenlo, porque la palabra era firme, porque Dios cumple su palabra. Así es que si en la ley de aquel día Él le había dicho que el día de reposo tenía que guardar, tenía que cumplirse, y todo el que faltara de su pueblo, como era su pueblo escogido, entonces iba a morir. Así es que dicen de que el hombre lo mataron, porque la ley se mantenía. Ese era el castigo de aquel tiempo. Por eso les digo que la ley solo lo hacía culpable de que era de muerte, del pecado, pero no lo salvaba. Cristo sí vino a salvar, a quitarnos el pecado. Así es que por eso usted y yo es que somos agradecidos con Dios y le buscamos.
¿Por qué? Porque Él sí ya nos quitó ese pecado, ¿verdad? Hoy ya no andamos cargando esa carga de pecado, como una película que sale por ahí, ¿verdad? Que sale con un montón de cosas en el lomo, porque es la carga del pecado. Así que nosotros tenemos que glorificar a Dios porque la palabra de Dios siempre se ha cumplido y dice que toda transgresión, todo el que desobedecía, todo el que pecara, dice que recibió justa retribución. O sea, recibió la paga, ¿verdad? Entonces dice allí el versículo 3, vamos avanzando para ir terminando, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Vaya, en aquel tiempo dijimos que la palabra de la ley de Dios fue dada por ángeles a Moisés, ¿verdad? Ahora dice que la palabra ya no fue dada por los ángeles, sino por el Hijo, ¿verdad? Ya nosotros la palabra la recibimos por el Hijo. Eso es lo que dice allí. Por eso dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Y quiénes fueron los que oyeron? Los que anduvieron con él, ¿verdad? Los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio allá en el libro de Hechos. Cuando les dice la promesa: recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Era la señal de que ellos tenían que comenzar a predicar el Evangelio, a anunciar lo que Cristo había venido a hacer a esta tierra. Y así fue, ¿verdad? Cuando dice que ellos estaban en el aposento alto y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ahí recibieron el poder. Por eso es que les dijo esa promesa: y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice eso. Así que dice allí que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Entonces no podemos escapar de la condenación del diablo. Si descuidamos, dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso es que nos recomienda ser diligentes con la palabra, para no descuidarnos, ser obedientes. Alguien diligente es de que si viene usted y le digo, o les digo yo a algunos de ustedes: ¿alguien quiere cantar una alabanza? Yo rápido, ¿verdad? Está lista, ¿no? Dispuesta a servirle. Así que eso es diligencia. Alguien que esté presto, que tenga esa disposición. No, yo lo hago. En las escuelas así pasa, con los alumnos: vaya, alguien me quiere ayudar a hacer, rápido se levanta el niño. Entonces, así quiere Dios que nosotros seamos con Él, con lo que Él nos ha escrito ahí. Por eso es que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y todos los que oyeron, y después de todos los discípulos y todas las generaciones que vinieron predicando hasta llegar a donde estamos nosotros, es porque hemos oído la palabra, ¿verdad? Entonces, solo así podemos mantenernos activos con la palabra, leyendo, orando, comunicándonos con Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros oramos a Dios, nos estamos comunicando con Él. Porque dice el significado de orar, que es derramar delante de Dios nuestra alma. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho, por nuestras necesidades, que queremos que Él nos bendiga. Bien, avancemos ahí para ir terminando en el versículo 4. Dice: testificando Dios juntamente con ellos, dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces dice que el testimonio fue ese, ¿verdad? Primero las señales, los prodigios, las sanidades, los milagros. Cuando hacía ver a los ciegos, cuando levantaba a los paralíticos, a los cojos, cuando Él daba esas sanidades, allí se demostraba quién era Jesús. Por eso dice, testificando. ¿Cómo testificaban? Pedro y Juan hacían sanidades en el nombre de Jesús, ¿verdad? El apóstol Pablo hacían esas sanidades. Por eso recuerdan aquella sanidad del templo, aquel cojo que se encontraba a la entrada del templo. Después dice que saltando con todo, glorificando a Dios, dice. Entonces, eso es lo que
ellos testificaban que Jesús les había dado el poder. Y por eso dice allí que Él les había dado los dones de acuerdo al Espíritu. Veamos ahí. Testificando Dios, dice, juntamente con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Entonces ahí está donde les digo que Él les prometió recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, según los dones que cada uno Dios les dio a través del Espíritu Santo. Así que así fue que daban el testimonio de Cristo, los que oyeron después de Él, porque los discípulos lo oyeron a Él y de allí se hizo el Evangelio expandiéndose, porque cada uno que oía podía bautizarse y poder servirle a Dios predicando la palabra. Y así hacían en aquel tiempo. Por eso dice que muchos se bautizaban y muchos predicaban la palabra. Así que, hermanos, Dios siempre ha hablado a nuestras vidas, cosas que de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice aquí que Dios primero habló en aquel tiempo por los profetas, a los padres de quién? Del pueblo de Israel. Así que ahora el que nos habla es Cristo a través de su palabra. Y nosotros tenemos que ponerla por obra. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a deslizar, para que no se nos vaya a olvidar de nuestra mente lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Así es que Dios es bueno, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ha bendecido. Hasta aquí nos sigue hablando, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a esperar siempre, que Cristo siempre nos hable. Porque cuando ya no nos hable, entonces ya por gusto. Pero la gloria y la honra es para Dios. Incline su rostro, hermanos, y denle gracias a Dios por esta palabra. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Ayuda a mis hermanos, Señor, a mis hermanas en sus necesidades, Señor. Contéstales esa petición. Derrame esa misericordia sobre cada uno de ellos. Asimismo, Señor, a los que escuchan a través de este sonido, a los que están a través de las redes, Señor, que sea usted hablando a cada una de sus vidas. Ayúdale, Señor, a aquellos que no le conocen, a que puedan conocerle, a que puedan abrir, Señor, ese corazón para poder conocerle y recibirle como su Salvador personal. Ahora oramos por aquellos que no han conocido a Cristo, que no le han recibido como su Salvador personal, que están quizás a través de este sonido o a través de las redes sociales y nunca han recibido a Cristo como su Salvador personal. Esta noche puede abrir la puerta de su corazón a Cristo para entregar su vida a Él, para que Él la gobierne, para poder escapar de esa condenación, porque lejos de Dios no somos nada. Así que, amigo, si usted no ha recibido a Cristo y esta noche Dios ha hablado a su vida, usted puede recibirle esta noche repitiendo esta oración de fe después de mí, diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias, bendito Señor, por ese privilegio. Ahora, mi amado amigo, si usted ha recibido a Cristo, le recomendamos que lea la palabra de Dios y que se congregue en una iglesia donde se predica realmente la palabra de nuestro Dios. Gracias le damos, Padre Santo, por este privilegio que nos dio esta tarde de poder estar en este lugar, dándole la gloria y la honra, y le pedimos, Señor, ahora que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre y que podamos llegar con bien a nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. La gloria y la honra es para Dios. Denle palmas a nuestro Dios.